quien pesa 800 newton, está saltando un castillo subiendo por una escalera uniforme de 5 metros de longitud que pesa 180 newton. La base de la escalera descansa sobre un extremo y se apoya en equilibrio a través del foso contra una pared vertical sin fricción del castillo. La escalera forma un ángulo de 53.1 grados con la horizontal. Lancelot descansa a un tercio del camino hacia arriba de la escalera. A. Calcule la fuerza normal y de fricción que actúan sobre la base de la escalera. B. Obtenga el coeficiente de fricción estática mínimo que evita un deslizamiento de la base de la escalera. C. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza de contacto sobre la base de la escalera. Apoyada. Por lo tanto, el piso hace a la escalera una fuerza normal. Adicionalmente, el piso ofrece una fricción suficiente para que la escalera no resbale. Como dice el enunciado del problema, el peso de Sir Lancelot es 800 newton. Lo tenemos representado de esta manera, W2. La longitud de la escalera son 5 metros. Y adicionalmente, el peso de la escalera, 180 newton, representado por W1. El peso de la escalera aparece representado en la mitad de la escalera, es decir, 2.5 metros, 2.5 metros al lado y lado. También dice que Sir Lancelot ha avanzado un tercio de la longitud de la escalera. Entonces lo encontramos a un tercio de 5 metros. Por lo tanto, la distancia será 5 tercios de metro, la distancia que avanza Sir Lancelot a la escalera. Las preguntas que en este problema surgen son: A. Calcule la normal 1 y la fuerza de fricción en el punto A. B. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento estático mínimo para que la escalera no resbale? Y C. Calcule la fuerza total en el punto A. Completando nuestro sistema, observamos que en la pared no hay fricción, pero la pared a la escalera proporciona una fuerza normal que evita que la escalera se desplome al otro lado. Está denominada normal 2. Para resolver este sistema, entonces debo tener en cuenta las leyes de Newton, primera ley, y debo tener en cuenta las fuerzas que actúan verticalmente y horizontalmente. Como podemos observar, la normal 1 es una fuerza vertical y es positiva porque va al eje positivo del eje Y. El peso 2 y el peso 1 son fuerzas verticales y son negativas. Tanto la fricción como la normal 2 son dos fuerzas que actúan en el eje X. La fricción será entonces una fuerza positiva apuntando al eje positivo del eje X y la normal 2 una fuerza negativa apuntando al eje X negativo. Ya con esos datos vemos que en la solución aplicamos primera ley de Newton. En la primera ley de Newton establecemos que sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. La sumatoria de fuerzas en X igual a 0, recordamos que las dos únicas fuerzas que actúan en X son normal 2, negativo, y fricción, positivo. Lo escribimos, fricción menos normal 2 igual a 0. En el eje Y encontramos normal 1, positivo, peso 2 y peso 1, negativo. Entonces sería normal 1 menos peso 1 menos peso 2 igual a 0. En ambas ecuaciones podemos despejar. Por ejemplo, en la primera ecuación, despejando la fricción, es igual, el que está negativo pasa positivo, normal 2. Y de la normal 1, voy a obtener que sería igual, estos dos pesos negativos pasan al otro lado a sumar. Peso 1 más peso 2. El peso 1 y el peso 2 ya los conocemos. Peso 1, 180 newton, y el peso 2, 800 newton. Entonces la suma de 180 newton más 800 newton da como resultado 980 newton. Por otro lado, yo puedo entender que la fuerza de fricción
se obtiene multiplicando el coeficiente de fricción por la normal, donde esta normal es la responsable de la fricción. Es decir, en mi gráfico, la normal 1 es la responsable de esta fuerza de fricción. Por eso debo escribir fuerza de fricción igual a coeficiente de fricción por normal 1. Un concepto importante que me ayuda a completar el problema es el concepto de torque o giro. ¿Cuándo se produce un torque o un giro en una palanca? En este caso, la palanca se representa por la escalera. La escalera es una palanca que puede girar en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Qué es el torque o qué es el giro? El giro es toda fuerza aplicada a un cuerpo que lo hace girar. Un ejemplo sencillo de torque es el que tenemos aquí. Una barra rígida con punto de apoyo al cual aplicamos una fuerza F en un extremo. Todos sabemos que debido a esa fuerza F, la palanca puede girar. Es decir, la fuerza va verticalmente hacia abajo y automáticamente hace que la palanca gire en un sentido, en este caso, antihorario. ¿Qué significa antihorario? Contrario a las manecillas del reloj. Cuando una palanca gira con respecto a su punto de apoyo, al contrario, como lo hacen las manecillas del reloj, se denomina un torque positivo. En caso contrario, si la fuerza aplicada fuera en este caso, la palanca entonces giraría en un sentido horario, es decir, trata de moverse como lo hacen las manecillas del reloj, y en ese caso, horario, el torque sería negativo. Para comprender mejor lo de los signos, vamos a mirar acá el ejemplo. En el gráfico, la normal 1 y la fuerza de fricción no hacen torque porque se aplican en el punto A. Es decir, en el punto A encontramos dos fuerzas, normal 1 y fuerza de fricción. Por más que tengamos en cuenta esas dos fuerzas, nunca van a hacer que la escalera gire porque están aplicadas en el punto de giro. Pero el peso 2 y el peso 1 sí hacen que esta escalera resbale, puesto que ambos están apuntando en el mismo sentido. Recordando lo de las manecillas del reloj, ambos irían en un sentido horario. Por lo tanto, el peso 2 y el peso 1, ambos producen un torque negativo. Peso 2, peso 1 hacen un torque horario porque trata de mover la escalera en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, el signo será negativo. En esta imagen encontramos el peso 1 y encontramos el punto de apoyo A. Para encontrar el torque debido a esta fuerza, entonces yo recuerdo en primer lugar que el sentido es negativo. Negativo porque este peso trata de mover la escalera en el sentido horario. Peso 1 es la fuerza. Y ahora debo multiplicar la fuerza por la distancia. La distancia que hay del punto de donde está la fuerza al punto de giro es 2.5 metros, que es la mitad de la escalera. Y esa fuerza debe formar ángulo de 90 grados con la fuerza y esa distancia. Este ángulo de aquí no es un ángulo de 90 grados. Por tal motivo, debo mover este peso a la base del triángulo para que forme un ángulo de 90 grados. Este cateto, formando un triángulo rectángulo, se denomina cateto adyacente. Para calcular el cateto adyacente, relaciono la hipotenusa con el ángulo. La función trigonométrica sería el coseno. El coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Escribiéndolo de esta manera, coseno de 53.1 grados es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa 2.5 metros pasaría a multiplicar. 2.5 coseno de 53.1 grados es igual al cateto adyacente. Y este cateto adyacente es el que me va a garantizar que el peso y esta distancia forman ángulo de 90 grados. Completando mi torque, entonces, menos peso 1 por
2.5 coseno de 53.1 grados, como hemos calculado aquí. Todo esto es el cateto adyacente. Ahora, reemplazando menos, el peso 1 son 180 newton por 2.5 metros, coseno de 53.1 grados, es igual a menos 270 newton metro. Este sería el primer torque. El segundo torque está representado por el peso 2. El peso 2 es el peso de Sir Lancelot, que ya sabemos que son 800 newton. Principalmente el peso 2 se produce también un torque negativo, porque la palanca gira en un sentido horario a partir del punto A. Ya sabemos que es negativo la fuerza peso 2, la distancia que hay del punto donde está Sir Lancelot al punto de apoyo es 5 tercios de metro, porque Sir Lancelot ha subido 1 tercio del tamaño de la escalera, 5 tercios de metro será la longitud que ha avanzado. Y debo también tener en cuenta que el cateto adyacente es el que me forma el ángulo de 90 grados. Reemplazando el cateto adyacente, está relacionado con la hipotenusa por el coseno del ángulo. Este ángulo es el mismo, 53.1 grados. Entonces yo puedo escribir coseno de 53.1 grados es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es 5 tercios de metro. Que está dividiendo, pasa a multiplicar 5 tercios de metro por el coseno de 53.1 grados es igual al cateto adyacente. El cateto adyacente es el que me representa con este peso 2 el ángulo de 90 grados. Lo multiplico, así como está acá, menos, sabemos que el torque es negativo, el peso 2 por 5 tercios coseno de 53.1 grados. Reemplazo con el W2, que es el peso, 800 newton, signo menos, 5 tercios de metro, coseno de 53.1 grados, y esta operación me da menos 800,56 newton metro. Finalmente, el último torque lo produce la normal 2. La normal 2 en la pared genera un torque, porque trata de mover la escalera en un sentido que es antihorario. Por tal motivo, este torque será positivo. Y se obtiene multiplicando para el torque 3 la normal 2 por la distancia que hay del punto A al punto de apoyo, son 5 metros. Resulta que estos 5 metros no forman ángulo de 90 grados aquí. Debo formarlo utilizando el cateto opuesto. El cateto opuesto está relacionado con la hipotenusa por la función trigonométrica seno. Seno de 53.1 grados es igual al cateto opuesto, que es el que me interesa, dividido la hipotenusa, que son 5 metros. Nuevamente, el ángulo de 90 grados debe formarse aquí para poder formar el torque. 5 metros está dividiendo, pasa a multiplicar. 5 metros por el seno de 53.1 grados es igual al cateto opuesto. Y este cateto opuesto es el que debo completar aquí para calcular el torque 3 con el cateto opuesto. Finalmente, los 3 torques se deben sumar, y para que la palanca esté en equilibrio, sumamos el torque 1 más el torque 2 más el torque 3 igual a 0. El torque 1, menos 270 Nm, lo hemos calculado. El torque 2, menos 800.56 Nm, más el torque 3, normal 2, que no sabemos, por 5 metros, seno de 53.1 grados. Sumamos estos dos valores, menos 270 y menos 800.56, es menos 1070.56 Nm. Más normal 2, 5 metros, seno de 53.1 grados, igual a 0. El que está sumando, el término que está restando aquí, pasa al otro lado al igual, a sumar. Y el término 5 metros, seno de 53.1 grados, está multiplicando, pasa a dividir. Eliminamos metros con metros, hacemos la operación y me da normal 2 igual a 277.74 newton. Con la normal 2 ya puedo yo entender que mi problema planteado inicialmente era calcular
la normal 1 y la fuerza de fricción. Luego, la normal 1 está representada por 980 newton y la normal 2, al haberla calculado, me da el dato de la fricción 2. Por lo tanto, la fricción 2, que es igual a la normal 2, es equivalente a 267.64 newton. Son las dos respuestas que tenemos aquí. En la parte B, el coeficiente de fricción. El coeficiente de fricción mínimo para que la escalera no resbale se obtiene de la fuerza de fricción. 267.74 newton es igual al coeficiente de fricción por la normal 1. Y la normal 1 son 980 newton. Está multiplicando, pasa a dividir. De la división se elimina newton con newton y la respuesta me daría 0,27. Por último, para calcular la fuerza total en el punto A, entonces debo recordar que en el punto A actúan dos fuerzas, tanto la fuerza de fricción como la fuerza normal. Ambas forman 90 grados. Aplico la raíz cuadrada de la fuerza de fricción al cuadrado más la normal 1 al cuadrado, teorema de Pitágoras, reemplazando con los valores ya conocidos. Fuerza de fricción 267.74 elevado al cuadrado más normal 1 980 newton elevado al cuadrado. Tomo la raíz cuadrada y me daría 1016 newton. Adicionalmente, la dirección de la fuerza se obtiene tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. La componente en Y de la fuerza son 980 newton y la componente en X es la fuerza de fricción 267.74 newton, de donde obtengo un ángulo de 74.7 grados. Ahí está la respuesta. Muchas gracias.